Bien, vamos a continuar con nuestro tema de diseño de base de datos. Ya aprendimos a cómo crear bases de datos. Vamos a recordarlo que para ello vamos a utilizar el comando create database, y ya sea que lo creemos con una con, con un eh, con unas características definidas por nosotros, o crearla en base a las características preestablecidas. eh, Podemos colocar solo el nombre de la base de datos para que ésta se cree con el tamaño especificado por defecto, en la ubicación por defecto, con el tamaño de crecimiento por defecto, con los nombres lógicos que ya vienen definidos, o podemos cambiarlo. Eso ya lo aprendimos. En este caso vamos a crear una base de datos simple con las características que vienen por omisión. Bien, aquí era parcial 3. Vamos a eliminarla. Drop database parcial. Y vamos a crear una que se llame parcial 3. Ya está creada. Entonces lo siguiente sería conectarnos a esa base de datos. Entonces utilizamos el comando use parcial 3. Entonces aquí nos dice que estamos conectados a la base de datos parcial 3. El siguiente comando que vamos a aprender es el comando create schema. Y vamos a definir que un esquema es un contenedor de objetos. Si imaginémonos la base de datos como un disco duro, los esquemas vendrían a ser como los folders que nosotros creamos dentro de ese disco duro, para dentro de esos folders colocar los diferentes objetos que nosotros deseamos crear, sean estos tablas, procedimientos, vistas o cualquiera de los diferentes tipos de objetos que sean. Ya por omisión, ya hay ciertos esquemas creados. ¿Sí? Cada vez que creamos una base de datos hay ciertos esquemas que ya están preestablecidos. El más común de ellos es el esquema del DBO, pero nosotros podemos crear nuestros propios esquemas para ayudarnos a organizar los objetos dentro de esa base de datos. Los objetos no se crean directamente dentro de la base de datos, sino que se crean dentro de un esquema que está contenido dentro de esa base de datos. Digamos que en este caso yo quiero crear un esquema que se llame inventario, y un segundo esquema que se llame matrícula. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto ya es este, no había, o de hecho no hay ningún error, pero el SQL a veces no nos permite que dos sentencias de tipo DDL sean ejecutadas individualmente, todas en conjunto, ¿verdad? Nos toca crearlas uno por uno, a menos que convirtamos eso en un script, pero ya eso es tema que veremos más adelante. Entonces ya tengo yo dos esquemas. Esto quiere decir que yo, dentro de esta base de datos que acabo de crear, tengo la libertad de, a mi conveniencia, crear objetos en cualquiera de esos dos esquemas propios que acabo de crear, más los esquemas que ya previamente existen en esa base de datos. Vamos a ver cuáles son esos esquemas. Podemos ver que no los creé yo, sino que se crearon de manera automática cuando se creó la base de datos.
Entonces los podemos ver en... Aquí están esquemas. Aquí están los dos esquemas que acabamos de crear. Y previamente hay esquemas de sistema, por así decirlo, los esquemas que se crean de forma automática, ¿sí? Se crea un esquema por cada uno de los roles de los roles de base de datos que existen, ¿verdad? Esto ya es un tema más de seguridad. Y el que mencionaba, el más común, es el esquema del DBO. Es el esquema en el que normalmente se crean los objetos de una base de datos si es que nosotros no especificamos lo siguiente. Así como hay un comando para crear un esquema, también hay, yo puedo eliminar uno. Puedo decir drop esquema matrícula. Obviamente, si yo borro un esquema, este va a dejar de existir en la base de datos. Entonces, ya no existe el esquema. Y ahora vamos a ver cómo vamos a utilizar esos esquemas. El siguiente comando el siguiente objeto que vamos a aprender a crear son las tablas. Las tablas son los objetos que me permiten almacenar los datos, eh, esos valores que yo quiero poder guardar dentro de mi base de datos. Para crear una base de datos, vamos a utilizar, perdón, una tabla, disculpen, el siguiente tipo de objetos que vamos a crear son las tablas. Las tablas son los objetos que me permiten crear los datos. Ahí hago una corrección. Entonces, create table, la sintaxis del create table es create table, el nombre de la tabla que vamos a crear, y entre paréntesis, la lista de las características que queremos crearle. Entiéndase como característica o un campo o un constraint. Un constraint, ya lo vamos a ver más adelante, es una regla de integridad. Entonces, yo a una tabla le puedo crear en su comando de creación, yo puedo definirle sus columnas, sus campos, sus atributos, pero también puedo definir las reglas de integridad que quiero que esa tabla contenga. Pero el tema de integridad es un tema que lo vamos a tomar más adelante. Aquí nos vamos a concentrar en ver la definición de la estructura física de la base de datos. Entonces, entre paréntesis decía la lista de los campos. Campo 1 y separado por coma. Campo 2. Y campo N, ¿verdad? Cualquiera. Una tabla necesita tener una cantidad mínima de columnas, que es 1. Yo no puedo tener una tabla que no tenga columnas, pero no hay un máximo de columnas, obviamente, por diseño, por conveniencia. Nosotros vamos a determinar cuáles son las columnas que debemos de colocar en cada una tabla. Esto viene como respuesta al proceso de diseño que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando hagamos la normalización, en ese momento nosotros vamos a determinar cuántas columnas vamos a colocar dentro de cada una de las tablas que estamos definiendo. Ahora, un campo está definido, o un campo puede tener múltiples características: nombre, tipo de datos, dominio, capacidad de nulidad, constraint, valores por omisión, reglas, eh, una N cantidad de características. Pero 3 de ellas son las características fundamentales, que son el nombre, el tipo de dato y si es un campo opcional u obligatorio. Esas son las 3 características fundamentales que debe tener un campo. Más adelante o adicionalmente usted puede crear otras características, como le decía, un valor por omisión, una regla,
una fórmula en caso de ser un campo calculado, un constraint, pero básicamente nos vamos a concentrar en esos tres características primero. Entonces, vamos a crear nuestra primera tabla. Entonces, digamos que en este caso voy a crear una tabla que se llame artículo o bodega. ¿Okay? Entonces, las tres características de ello que deben ser de un campo deben ser un nombre, un tipo de dato y si el campo es obligatorio u opcional. Si el campo es obligatorio, entonces será de tipo not null, y si es opcional, será de tipo null. ¿Qué significa esto de obligatorio u opcional? Bueno, si es un campo obligatorio, significa que en cada registro que creemos, el usuario está obligado a colocar un valor para esa columna. Si nosotros no especificamos un valor para esa columna en el registro que estamos insertando, la base de datos simplemente nos lo va a rechazar. Ahora, cuando decimos que es un campo opcional, entonces es un campo que durante la inserción de un nuevo registro, nosotros tenemos eh, eh, podemos decidir si queremos ingresar un valor en esa columna o dejarla vacía. Entonces, eso es lo que habilita el not null, la capacidad de nulidad de un campo, la capacidad de que sea opcional u obligatorio. ¿Okay? En cuanto a los tipos de datos, en los motores de bases de datos actuales existen cualquier cantidad, eh, unos números cercanos a los 30 o 40 tipos de datos, algunos de ellos primitivos, algunos de ellos derivados. Vamos a concentrarnos para no complicarnos, para mantenerlo didácticamente simple. Vamos a concentrarnos en 6 o 7 tipos de campos, 7 tipos de datos. Vamos a utilizar columnas de tipo int para definir valores enteros, sabiendo que existen diferentes tipos de enteros, ¿verdad? Solo en este caso vamos a mencionar las diferencias que hay. Por ejemplo, aparte del int, yo pudiera definir, aparte del int, yo pudiera definir un tipo que sea tiny int, ese es un tipo de entero. Small int es otro tipo de entero. Bytes, perdón, bits es otro tipo de entero. Big int es otro tipo de entero. Todos estos son tipos de datos para manejar valores enteros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, el rango de valores que me pueden permitir, mientras digamos el más sencillo de ellos, el más básico de estos es el bit, que solo puede almacenar dos posibles valores, 1 o 0. Y el tiny int me permite almacenar 256 caracteres entre el menos 128 y el 127. Y el int me permite almacenar uh, bueno, este ocupa 4 bytes, quiere decir que me permite 4 bytes serían 32 bits, entonces serían 2 a la 32. Si queremos saber cuál es el tamaño máximo que podemos almacenar con un int, ¿sí? Para calcular la cantidad de tamaño o la cantidad de valores que podemos almacenar en una columna de tipo entero, ¿sí? Lo podemos calcular en base al, al tamaño. Este es un bit, entonces por lo tanto solo puede almacenar dos posibles valores, o un 1 o un 0. Este le permite un byte, o sea, 8 bits, serían 2 a la 8. 2 elevado a la 8. Se le permite almacenar 256 valores, desde el menos 128 hasta el 127. ¿Sí? El int utiliza 4 bytes. 4 bytes serían 4 por 8, 32. O sea, 2 a la 32. Entonces le permite almacenar hasta
429.400, no más todavía, vamos a ver. 4.294.967.296 valores. Es el rango que nosotros podemos almacenar, ¿verdad? Es suficientemente grande como para... Pero si todavía ese valor fuera, digamos, bueno, dividámoslo entre dos porque recordemos que tiene que ir desde el negativo hasta el positivo, ¿verdad? Entonces, dividámoslo entre dos para saber cuál es el valor máximo. Entonces, el valor máximo que podemos almacenar es 2.147.483.648. Ese es el número máximo que podemos almacenar. ¿Sí? 2.147 millones es un número bastante grande, pero si todavía necesitáramos un número entero todavía aún más grande que ese número, entonces podemos utilizar el begin, que él almacena o utiliza 8 bytes. Entonces sería 2 a la 64. Entonces 2 elevado a la 64. Entonces ese es el número, ni siquiera sé cómo se lee ese número, ¿verdad? Bueno, si queremos saber, pero como tenemos que incluir positivos y negativos, dividámoslo entre 2. Y este sería el número más grande que pudiéramos almacenar, ¿verdad? Si ya no nos ajusta, entonces ya tendríamos que utilizar otro tipo de campo, ya no un entero, sino otro tipo más grande, por así decirlo, ¿verdad? Pero vaya, este es un número bastante grande. Entonces, obviamente, nosotros podemos utilizar para manejar enteros cualquiera de esos 5 tipos de enteros. Pero para no complicarnos, para mantenerlo didácticamente simple, nos vamos a concentrar solo en utilizar uno de ellos, ¿verdad? Pero usted, cuando está diseñando, usted puede utilizar cualquiera de esos 5, ¿sí? Dependiendo de lo que más le convenga a usted. Ahora, para trabajar con valores flotantes, vamos a utilizar floats y numeric. Bien, ¿cuáles son las diferencias? Ambos le permiten, bueno, y existen otros sinnúmero de cantidad de tipos de puntos flotantes, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a concentrar en esos dos. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, la diferencia más básica o más relevante, podríamos decir, es que en el float nosotros no podemos determinar la cantidad de decimales, ¿sí? Cuando definimos una columna, nosotros la definimos de tipo float y es el motor de base de datos el que va a decidir cuántos decimales va a almacenar. Nosotros lo que podemos apoyarnos es en colocarle una máscara al tipo de datos para que orientar o darle un lineamiento al motor de base de datos de cuántos son los decimales que realmente a nosotros nos interesan. Pero el flow está abierto para manejar n cantidad de decimales, ¿verdad? Sin que nosotros se lo especifiquemos. Ahora, en el numeric sí es un dato, una columna mucho más precisa porque yo puedo decirle la estructura de cuántos enteros y cuántos decimales específicamente me interesa almacenar, ¿sí? Obviamente, este es más eficiente a la hora del espacio que necesita que ¿verdad? Este es un poco más ineficiente. ¿Ok? Pero podemos utilizar cualquiera de los dos para trabajar con campos de puntos flotantes. Para trabajar con cadenas, podemos utilizar, bueno, nuevamente existen múltiples tipos, pero nosotros nos vamos a concentrar en 3 de ellos. Char, varchar y nvarchar. La diferencia entre el primero con respecto a los segundos o con respecto a los últimos dos es que el char
es una cadena de longitud fija. ¿Qué significa una cadena de longitud fija? Bueno, que si usted define una columna nombre como un char de 50, pero en esa cadena solo almacena, en esa columna solo almacena el valor Juan, para la base de datos esa cadena pesa 50, aunque usted solo esté utilizando 4 de esos 50 espacios. Por eso se llama que es de longitud fija, ¿verdad? Porque la base de datos calcula en base al tamaño del campo y no en base al tamaño de los datos que tenemos almacenados. Varchar y nvarchar, por el contrario, son cadenas de longitud variable. Esto significa que el peso específico del valor de la columna no estará determinado por el tamaño de la columna, sino por el tamaño del valor almacenado. Significa esto que si yo tengo una columna de tipo varchar o nvarchar de 50, pero en ella almaceno el nombre Juan, entonces para la base de datos no, yo no voy a estar utilizando 50 caracteres, sino solo los 4 que estoy utilizando. La diferencia entre ellos dos, entre varchar y nvarchar, es que varchar trabaja en base a la cadena de caracteres ASCII, o sea, 256 caracteres diferentes, ¿verdad? Eh, la, la cadena ASCII, voy a poner una pausa para buscarla y mostrarla por si alguien no la conoce. Esta es la tabla ASCII, en donde a cada carácter son los 256 caracteres, ¿verdad? Empezando con el 0, que es el nulo, y terminando con el 255. Esa es la razón por la que cuando nosotros queremos escribir una ñ, colocamos al 164, porque el 164 es el código ASCII de la letra ñ, aquí lo podemos ver, o al 165 para la ñ en mayúscula, o al 160 para la A con acento, al 161 para la I con acento, al 65 la letra A, al 64 la letra o el carácter arroba. Entonces, solo estos caracteres podemos almacenar en, en una columna de tipo varchar. Ya si nosotros deseamos almacenar, por ejemplo, un carácter gráfico, como lo existen en la actualidad, ¿verdad? En muchos tipos de fonts, en muchos tipos de fuentes, hay caracteres gráficos, ¿verdad? Que yo puedo utilizar para diferentes recursos. Entonces, si yo deseo almacenar un valor de esos, no puedo hacerlo en una columna de tipo varchar, tendría que utilizar una columna de tipo nvarchar para que sí me almacene, sí me permita almacenar ese tipo de caracteres, ¿verdad? ¿Okay? Para trabajar con fechas, existen diferentes tipos de datos, pero nos vamos a manejar en el más simple de ellos, que es el datetime, que es un tipo de datos que me permite almacenar en una sola columna tanto fechas como horas. Hay tipos de solo fecha, tipos de solo horas, pero nosotros vamos a trabajar con los datetime, que son los más tradicionales. Y bueno, ya vimos que el booleano, que es uno de los tipos enteros, ¿verdad? Entonces, el booleano en este caso es el bit, que es un 1 o un 0, ¿verdad? Esos son los tipos de datos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, continuando, digamos que yo tengo aquí la primera columna y estoy definiendo que el nombre de esa primera columna será bodega ID, que contendrá valores de tipo entero y que en cada registro el valor del código de la columna o bodega, perdón, el código de la bodega o bodega ID será obligatorio. O sea que no puede haber una bodega que no tenga un código de bodega. Vamos con el siguiente campo. Entonces yo voy a decir que en este caso el campo es nombre. En este caso el nombre yo voy a decir que es un varchar. Varchar de 50. Not null. ¿Por qué defino que es de tipo varchar? Bueno, porque yo solo voy a colocar letras ahí en ese nombre, ¿verdad? Entonces,
Si fuera un campo en el que pudiera yo colocar caracteres especiales, ¿sí? Entonces yo pudiera almacenar, entonces pudiera definir una columna de tipo nvarchar. Y digamos que aquí quiero definir una dirección varchar null. ¿Qué significa aquí? Bueno, que yo estoy definiendo una tabla llamada bodega que va a tener 3 columnas: bodega ID, nombre y dirección, dentro de las cuales las primeras 2 son columnas obligatorias que yo no puedo crear un registro si no especifico valor para ellos, y la dirección será un campo opcional en donde puedo incluirlo, pero también puedo omitirlo. Entonces vamos a ¿ok? ¿Cómo podemos verlo? Entonces, select asterisco from bodega, ahí está. Ahí está creada. Entonces, vamos a ver en el apartado de base de tablas. Vamos a ver en el apartado de tablas. Mire, les comentaba yo, los objetos no están creados directamente en la base de datos, sino que hay un intermediario entre ese objeto y la base de datos. Entonces, este objeto bodega, como yo no especifiqué ningún esquema en específico, entonces por omisión el esquema que se utiliza es el esquema del DBO. ¿Okay? Pero yo pudiera, si así lo decidiera, crear una tabla en un esquema diferente. Yo puedo decir create table, inventario, punto, proveedor. Ahí ya se nos creó nuestra tabla. Vamos a ver. Entonces, mire, la tabla proveedor en este caso ya no se creó en el esquema del DBO porque yo de forma explícita le establecí que esa tabla yo quería colocarla en el esquema inventario. Entonces aquí tenemos proveedor dentro del esquema inventario. Ahora, por omisión, yo estoy conectado a un esquema. Eh, el esquema es el esquema de DBO. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo hago select asterisco from bodega, me recuperará sin ningún problema la bodega porque yo estoy conectado a ese. Aquí no nos lo menciona, ¿verdad? Pero ese es el proveedor, ese es el esquema al cual estamos conectados. Y eso es más cuando se define el usuario. Ahora, pero ¿qué pasa si yo digo select asterisco from inventario? Perdón, inventario no es una, proveedor. ¿Ok? Me va a decir que el objeto proveedor no existe. Pero usted dice, no, pero si nosotros lo acabamos de crear, el objeto proveedor, sí, pero lo creamos en el esquema inventario. Entonces, si nos queremos referir a un objeto que está en un esquema diferente del DBO, entonces siempre tenemos que colocar el nombre del esquema, ¿verdad? No podemos, sí, nosotros podemos obviar el esquema solo cuando vamos a referirnos a un objeto que se encuentra en el esquema en el cual nosotros estamos conectados. Entonces, que por omisión, el esquema al cual nos conectamos es el esquema del DBO. Por eso no hay necesidad de escribir select asterisk, que también funcionaría, ¿verdad? No quiere decir que no funcionaría. Yo pudiera decir select DBO punto bodega y me lo va a permitir sin ningún problema, ¿verdad? Pero
como es el esquema por omisión, yo normalmente no acostumbro o no se acostumbra a colocarlo. Ahora, cuando nos vamos a referir a un objeto que se encuentre fuera, entonces inventario punto proveedor. Entonces, okay. Entonces ahora sí nos lo recupera. Mire, entonces eso me permite que yo pudiera tener, en teoría, ¿verdad? Fíjese, y esto tengámoslo claro, que yo no puedo contener o no puedo tener dos tablas que se llamen exactamente igual. Vamos a ver, vamos a tratar de hacer un create table, inventario, punto bodega, bodega ID. Vamos a definir una que tenga una estructura diferente, digamos en este caso se llama código de tipo int, digamos de tipo varchar, y sin nombre, varchar de 3. Aquí vamos a tener varchar de 50 para que veamos que son dos tablas completamente diferentes. ¿Okay? Entonces, como ya lo dijimos, no pueden existir en una base de datos dos tablas que se llamen exactamente igual, o que se llamen igual, dos tablas con el mismo nombre. Y si nosotros no entendemos el concepto de esquemas, podemos caer en el error de decir, no, mire, ve, ahí se está incumpliendo con ese, eh, con esa, con esas reglas, porque en esa base de datos parcial 3 tenemos dos tablas que se llaman bodega. Sí, pero es que recordemos que el nombre de la tabla también debe de incluir el nombre del esquema. Entonces realmente tenemos dos tablas que tienen dos nombres diferentes, porque esta es dbo.bodega y esta es inventario.bodega. Entonces realmente sí se está cumpliendo el hecho de que no tengo dos tablas con el mismo nombre, ¿sí? Porque el esquema forma parte del nombre. Lo que sí puedo decir es que puedo tener dos tablas que en teoría, ¿cómo puedo mencionarlo? Que tienen el mismo nombre, pero están en esquemas diferentes, si usted lo quiere mencionar de esa forma. Realmente no es esa realmente son dos tablas diferentes con nombres diferentes, pero si nosotros no tomamos en cuenta el esquema, podemos decir que tenemos dos tablas que tienen el mismo nombre, pero que se encuentran en esquemas diferentes. Si usted lo quiere entender de esa manera, ¿verdad? Pues también es válido que usted me diga, no, sí, tenemos dos tablas que se llaman igual, pero están en esquemas diferentes. Si usted lo quiere entender de esa manera, pero realmente la realidad es que tenemos dos tablas con nombres diferentes, porque el esquema forma parte del nombre. Lo que pasa es que comúnmente no acostumbramos a referirnos a la tabla con su nombre, con el esquema al cual pertenece, sino solo con el nombre simple de la tabla, ¿verdad? Entonces, pero aquí podemos ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Que realmente sí puedo utilizar el nombre bodega dos veces, pero obviamente anteponiéndole un esquema diferente a cada una de ellas para que se entienda que son dos tablas completamente diferentes. Esto me da la libertad, ¿verdad? De que yo pueda eh, organizar mis tablas de acuerdo a mi conveniencia. Vaya, imaginémonos que yo tengo diferentes grupos de desarrollo y cada grupo de desarrollo está trabajando sobre un aplicativo diferente y que, por ejemplo,
La tabla empleado es diferente para las características que el usuario de contabilidad ve en el empleado son características diferentes a las características que puede haber, por ejemplo, el de recursos humanos. Entonces, los aplicativos pueden cada uno de ellos necesitar una estructura diferente. Entonces, el esquema me permite que si es que yo deseo colocar dentro de la misma base de datos esos aplicativos, entonces tener dos tablas, por así decirlo, que comparten parte de su nombre, pero que se encuentran en esquemas diferentes. Esto de manejar múltiples esquemas ya va a depender de cada uno de nosotros, ¿verdad? De la conveniencia que represente el poder manejar múltiples esquemas. Personalmente no acostumbro a utilizar, pues yo trabajo exclusivamente con el esquema del DBO, ¿sí? Para mantener dentro de una sola folder, por así decirlo, todo el listado de mis tablas. Pero conozco casos de personas que no lo hacen de esa manera, ¿verdad? Que se sienten más cómodos organizando sus tablas en base a las áreas operativas, a las áreas funcionales, al aplicativo con el cual estamos trabajando. Entonces, eso es, al final de cuentas, es una característica que usted aplicará según su conveniencia. Ok. Una vez que tenemos una tabla ya creada, de igual manera, cuando nosotros vamos a insertar datos, por ejemplo, si yo voy a insertar datos en la tabla bodega del esquema inventario, entonces yo tengo que especificarlo, ¿verdad? Si yo solo digo insert into bodega, entonces ese registro que yo inserte se va a ir a insertar a la tabla bodega que está en el esquema del DBO. Entonces, obviamente, la lista de columnas tiene que ser, o la lista de valores tiene que ser coincidente con la cantidad de columnas que tiene esa tabla. Entonces, en este caso yo puedo decir 1, bodega principal, y digamos que se encuentra en San Pedro Sula. Pero si quiero insertar registros en la tabla bodega que se encuentra en el esquema inventario, entonces tengo que especificar el esquema, tengo que decir inventario punto bodega, y entonces aquí ya puedo decir yo que la bodega es la bodega San Pedro, la bodega SPS es la bodega San Pedro Sula, por poner un ejemplo. Bueno, la dirección, mire, esto es importante. Aquí no era la manera como lo quería definir. En este caso, fíjese, ¿qué pasa con varchar cuando yo no le especifico un tamaño? Bueno, que se crea como un varchar de 1. Entonces, en este caso, por esa razón, no me acepta este registro. Me aparece este error, string or binary data will truncate. Esto significa que el valor que yo estoy tratando de almacenar en una columna de tipo cadena es más grande que el tamaño definido para esa columna. Entonces, eso nos lleva al siguiente comando de manipulación de tablas, que es modificar una tabla una vez que esta ya está, o alterar, si usted lo quiere llamar, ¿sí? Modificar la estructura de una tabla una vez que esta ya está creada. Porque fíjese bien, usted puede decir, me equivoqué en la base, en la tabla, entonces la borro y la vuelvo a crear. Eso es válido cuando nosotros estamos en proceso de diseño, ¿verdad? Digamos, aquí yo pudiera hacerlo, o sea, borrar la tabla y volverla a crear. Pero en una base de datos productiva eso no es válido, ¿verdad? Yo no puedo decir, bueno, me equivoqué en esta tabla que ya tiene 1000 registros, la voy a borrar, la voy a crear con la estructura correcta y que vuelvan a grabar los 1000 registros, ¿verdad? Eso
el usuario no lo va a permitir, ¿verdad? O si usted lo hace, usted va a provocar un problema. Entonces, si lo que yo quisiera es borrar la tabla, entonces tendríamos que utilizar la columna drop table, ¿verdad? La columna drop table, perdón, el comando drop table, nuevamente, y esto creo que lo vengo mencionando, el comando no es create, es create table, no es drop, sino que es drop table, porque como veremos más adelante, la palabra reservada drop puede formar parte de un comando o puede formar parte de una cláusula. Entonces, recordemos, drop es una palabra reservada, no es un comando. El comando es drop table. Entonces, yo puedo decir drop table inventario punto proveedor. Entonces, si yo coloco solo proveedor, me va a lanzar un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estará buscando el objeto proveedor dentro del esquema DBO, que es el esquema por omisión, ¿verdad? Entonces, en este caso, como yo sé que la tabla proveedor se encuentra dentro de la base, dentro del esquema inventario, entonces tengo que especificarlo. Vamos a ver. Drop table proveedor dentro del esquema inventario. Y ahora sí, mira, ahora sí ya lo borró. Vamos a revisar a ver si es cierto. Ya no existe, ¿verdad? Ahora, si lo que deseo hacer es cambiar la estructura de una base de datos, de una tabla, perdón, entonces el comando a utilizar es alter table. No es alter, es alter table. Ahora, alter table lo vamos a utilizar para diferentes fines. Puede ser para agregar, modificar o eliminar columnas dentro de una tabla, o para agregar o eliminar constraints dentro de una tabla, constraints o reglas de integridad. Esa parte de manipular las reglas de integridad las vamos a ver cuando lleguemos a ese tema. En este momento nos vamos a concentrar en el adicionar, en el modificar o en el eliminar columnas. En este caso, el problema que tengo es que mi columna Barch, en mi columna dirección de la tabla bodega, se me olvidó colocar el tamaño, ¿verdad? Entonces, coloco alter table, bodega, y aquí es donde le digo, mire que hay palabras reservadas que pueden formar parte de un comando o de una cláusula. Aquí voy a utilizar el comando alter, perdón, la palabra reservada alter para combinarla con la palabra reservada column y crear la cláusula alter column. Nuevamente, aquí la cláusula no es alter tampoco, ¿verdad? La cláusula es alter column. Así como aquí el comando no es alter, sino que es alter table. Entonces, en este caso, alter table, bodega, alter column. Entonces, le digo el nombre de la columna que voy a modificar y las nuevas características que quiero que tenga. En este caso, quiero que la dirección sea un varchar de 20 y que siga siendo de tipo null. Vamos a comprobarlo. Fíjense, hay diferentes maneras que nosotros podemos revisar la estructura de una base de datos. Uno es directamente aquí en la interfaz gráfica o por medio del procedimiento almacenado SPHelp. SPHelp, y yo puedo decir bodega. Y aquí me aparecerá, mira, aquí me dice que la tabla bodega se encuentra dentro del esquema del DBO, es una tabla de usuario y la fecha en que fue creada esa tabla. Me dice cuáles son los campos, los tipos de datos, si son campos calculados o no, la longitud. Se recuerdan que yo les había mencionado que un entero utiliza 4 bytes. Y el varchar, mire, el varchar, el nombre es un varchar de 50, como aquí lo tenemos establecido. Y la dirección en este momento es un varchar de 1. ¿Por qué razón? Porque yo no le puse un tamaño y cuando no le coloco tamaño el valor por omisión es 1, ¿verdad? Si aceptan o no aceptan nulos, aquí está, miren. Not null son las primeras dos columnas, en efecto, quien me lo menciona.
Y la tercera columna es de tipo nulo. Entonces aquí me dice que sí acepta nulos. Y como estas columnas son de tipo cadena, me dice cuál es el collection que va a trabajar. Ese es el collection que tiene definida la base de datos. Ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que es de tipo CIAS. CIAS significa Case Insensitive Ascending Sort. ¿Okay? Entonces, en este caso, la característica que yo quiero cambiar es la característica dirección, y de esa característica o de esa columna o de ese atributo son tres maneras de llamar a un elemento, ¿verdad? Una columna, un campo o un atributo. Entonces, su tipo de datos pues no está correcto. Lo que no está correcto es su longitud. Entonces, aquí lo tenemos y quiero que siga siendo nulo, o que siga aceptando valores nulos. Entonces le doy aquí. Y si ahora volvemos a revisar, ¿okay? Vemos que el tamaño de dirección ya cambió. Miren, ahora dirección ya no es un varchar de 1, sino que es un varchar de 20. Vamos a ver si nos acepta. Sin ningún problema no lo acepta, ¿verdad? Y esto también no lo aceptó, ¿verdad? Entonces, ya vimos cómo modificar una columna ya existente. Ahora, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo me di cuenta cuando estoy haciendo el select, asterisco, from, bodega, y me doy cuenta que me hace falta un campo, que yo tenía que colocarle un campo para colocar el nombre del encargado de esa columna, bueno, entonces de esa base, de esa bodega, de ese registro. Entonces, nuevamente, yo pudiera borrar la base de datos, hacerle un drop table y crearla con la estructura ya corregida. Pero, nuevamente, en una base de datos que ya, en una base de datos, en una tabla que ya tiene registros, esa opción como que no es tan válida. O en el caso de que, como veremos más adelante, que esa tabla ya tenga dependientes, tampoco lo vamos a poder hacer. Entonces, en ese caso, lo que conviene es agregar una fila. Entonces, agregar una columna. Alter table, bodega, add. Aquí la cláusula es solo add, no tenemos que colocar column, como en este caso que teníamos que colocar drop o alter column, pero aquí no hay que colocar add column, solo add. Entonces, en este caso, digamos, la columna se va a llamar encargado y va a ser varchar de 50, y digamos que yo quiero que el campo sea obligatorio. Entonces le digo que es de tipo not null. Ahí nos vamos a encontrar con un problema, y es que en una tabla que ya tiene filas, yo no puedo agregar columnas que sean de tipo not null. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando la columna se agregue, los valores iniciales que se le van a poner a esa columna para las filas son valores nulos. Entonces yo le digo que no acepta nulos. La base de datos me dice, mire, ve, no le puedo agregar esa columna de tipo not null, porque yo voy a necesitar llenar esa columna con valores nulos y usted me está diciendo que los valores no son válidos. Entonces, ¿qué pasa si yo realmente quiero que la columna sea de tipo not null, pero originalmente me dice la base de datos que no puede? Bueno, lo primero que entonces tengo que hacerlo en 3 pasos. Número 1, tengo que aceptar que inicialmente la columna acepta nulos. Ahí sí ya me la agregó, y veremos lo que acabo de mencionar. Select asterisco from bodega. Miren, el valor con que porque obviamente no existía cuando este registro se insertó. Entonces, cuando le agregamos la columna, no hay un valor que agregarle, ¿verdad? Entonces, el valor que usa por omisión el SQL es un valor nulo. Pero nosotros queremos que el encargado sea un valor obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, inmediatamente después de agregar la columna, le colocamos valor a
a esa columna, ¿verdad? Alter table, perdón, update, bodega, set encargado es igual a Juan. ¿Sí? Y podemos decir, pero en este caso, como solo hay una única fila, no es necesario el where, ¿verdad? Porque, ok, entonces ahora vemos que el campo ya no hay nulos ahí, entonces ahora no podemos volver a agregarla porque ya está agregada, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es modificarla para que ya no acepte nulos. Alter table, bodega, alter column, encargado, varchar de 50 y ahora sí, not null. Y como la columna no tiene nulos en ninguno de las filas, entonces sí me lo va a permitir. Ahí ya no tenemos problemas, ¿ves? Si yo reviso, aquí está, ¿ves? La columna encargado, ¿acepta nulos? No, no acepta nulos. Entonces, el proceso sería agregarla originalmente permitiendo que reciba nulos. Una vez que la columna ya existe y que está llena de nulos, actualizamos esos nulos, ya sea con un valor solo para salir del paso, pudiera ser, ¿verdad? O específicamente el valor que le corresponde. Y ya después, pues sí, convertimos esa columna a una columna de tipo no null. Y el siguiente caso sería eliminar una columna. Por ejemplo, tenemos el caso de la, digamos que nos damos cuenta que la dirección no es un campo que debe de ir ahí, sino que la vamos a colocar dentro de otra tabla o que no es necesario, ¿verdad? La columna de dirección no nos interesa porque todas las bodegas van a estar ahí en la misma, en el mismo espacio físico de la empresa, entonces no tiene sentido que le almacenemos la dirección si siempre va a ser la misma. Entonces, el comando para eliminar una columna es alter table, bodega, drop column. Entonces, nuevamente, mire, aquí nos encontramos la palabra reservada drop. Entonces, por ello no podemos decir que drop es un comando, ¿verdad? ¿Sí? Porque así como nos la habíamos encontrado ya por aquí, la palabra reservada drop como parte del comando drop table, aquí me encuentro la palabra reservada drop como parte de la cláusula drop column. Entonces, lo siguiente es, bueno, veamos la estructura de la tabla bodega. La estructura de la tabla, aquí la tenemos, ¿verdad? Tenemos bodega ID, nombre, dirección y encargado. Entonces, drop column, y yo digo en este caso, bodega. No, perdón, dirección. ¿Okay? Yo le doy. Y ya sea que lo haga a través del select asterisco. Mire, la columna bodega ya no está dentro de la tabla. Fíjense, hay una restricción. Yo no puedo eliminar una columna si esa columna forma parte de la integridad de la base de datos. Por ejemplo, a una tabla yo no le voy a poder eliminar su llave primaria, ni le voy a poder eliminar la columna que es la llave primaria, o la columna que es llave foránea, o la columna que es llave única, o la columna que forma parte de cualquier tipo de integridad. Pero obviamente como aquí todavía no hemos empezado a ver integridad, pues todas esas columnas están disponibles o aceptan que yo las pueda eliminar. Entonces, eso sería lo que tiene que ver con el manejo de las tablas, ¿verdad? Create table para crear una tabla, entonces, donde definimos la estructura inicial que queremos que contenga esa tabla, ¿sí? Le definimos en este caso a cada columna 3 características, un nombre, un tipo de datos y su capacidad de aceptar nulos, lo que me va a convertir el campo en un campo opcional o un campo obligatorio. ¿Sí? Esas tablas yo las puedo colocar todas dentro de un solo esquema o tener múltiples esquemas e ir creando las tablas según sea mi conveniencia, ¿verdad? Y yo tengo que estar claro que como el esquema
forma parte del nombre de la tabla, pudiera tener dos tablas que aparentemente tienen el mismo nombre, pero yo tengo que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que el nombre es el esquema, punto, el nombre de la tabla. Entonces, para que yo sepa que aunque vea dos tablas que se llaman bodega, yo sepa que no realmente hay dos tablas con el mismo nombre dentro de la misma base de datos. Y una vez que la tabla ya está creada, pues yo puedo modificar la estructura de esa tabla, ya sea modificando una de sus tablas, una de sus columnas. ¿Qué características puedo cambiar? Bien, la característica que no puedo cambiar es el nombre, porque el nombre es lo que me va a ayudar a mí para saber qué tipo de, qué columna es la que quiero cambiar. Lo que puedo cambiar es el tipo de dato, siempre y cuando la conversión se permita. Por ejemplo, yo no puedo convertir, vamos a verlo aquí. Yo no puedo convertir la columna nombre en un entero. Vamos a ver. Alter table, bodega, alter column, nombre. Yo no puedo decirle que quiero que sea un int de tipo not null. No porque no se permita una columna varchar convertirla en entero, eso es válido, si pudiera ser. ¿Qué es lo que no es válido? Convertir los valores que hay dentro de esa columna al nuevo tipo de datos, o sea, el valor bodega principal no puede ser convertido en un entero. Entonces, esa es la razón por la cual no me permite, ¿verdad? O una fecha yo no la puedo convertir en entero, o un entero no lo puedo convertir en fecha. No porque la conversión de la columna no sea válida, sino que porque los datos que esta contiene no pueden ser convertidos al nuevo tipo. ¿Okay? Otra característica que puedo cambiar es si quiero que acepte nulos versus que no acepte nulos, ¿verdad? Ya vimos nosotros el caso del encargado, que originalmente la creamos que aceptaba nulos, pero después de haber actualizado los nombres de los encargados, que en este caso solo era uno, la convertimos para que fuera un varchar, pero que no aceptara nulos. Y yo puedo, aparte de alterar, puedo agregar nuevas columnas o puedo eliminar columnas ya existentes, siempre y cuando esas columnas no formen parte de la integridad de la base de datos. Pero ya ese tema lo vamos a manejar más adelante. Entonces, ese sería eh, todo lo que tiene que ver con el manejo de esquemas y tablas. Entonces, nos vamos a quedar por ahí.